¿Otra vez vas a negar lo obvio, Marco? Todos lo vimos. La voz de mi esposa Carmen resonó por toda la casa mientras yo sostenía mi teléfono con manos temblorosas. A los 34 años, después de 6 años de matrimonio que creía perfecto, me encontraba una vez más defendiéndome de acusaciones que no entendía completamente. Mi nombre es Marco Rodríguez, y en ese momento, viendo la expresión de desprecio en el rostro de la mujer que juraba amarme, sentí que mi mundo se desmoronaba por enésima vez. Carmen, te juro por mi vida que no sé de qué me hablas. Jamás he sido infiel, murmuré, sintiendo esa familiar sensación de ahogo que me acompañaba desde hacía años. Pero ella ya tenía su arsenal preparado. Tu hermano Luis te vio saliendo del hotel con esa mujer. ¿Vas a llamar mentiroso a tu propio cuñado? Sus ojos brillaban con una furia que parecía demasiado ensayada, demasiado perfecta. Y no es la primera vez, Marco. Todos en mi familia han visto cosas, todos están preocupados por mí. Yo me quedé paralizado. ¿Luis? ¿Mi cuñado Luis había dicho eso? Sentí como si el suelo se abriera bajo mis pies. Miré alrededor de nuestra sala, donde habíamos construido tantos recuerdos, donde creía que éramos felices. Los retratos de nuestra boda me miraban desde las paredes, burlándose de mi ingenuidad. Pero Carmen, yo ayer estuve en el trabajo hasta las 10 de la noche. Puedes preguntarle a mi jefe, a mis compañeros. Mi voz sonaba desesperada, suplicante. Era la misma cantinela de siempre. Yo defendiéndome de fantasmas, ella atacándome con pruebas que aparecían de la nada. Claro, siempre tienes una excusa perfecta. Carmen se dirigió hacia la ventana, donde la luz del atardecer creaba sombras dramáticas en su rostro. Mi madre tenía razón sobre ti desde el principio. Dijo que los hombres como tú nunca cambian. Ahí estaba otra vez. Su madre, doña Elena, la mujer que desde el día 1 me había tratado como si fuera una plaga en la familia. Cada reunión familiar se convertía en una sesión de juicio silencioso, donde yo era el acusado y todos los demás eran testigos de mi supuesta culpa. Carmen, por favor, hablemos con calma. Explícame exactamente qué te dijo Luis. Intenté acercarme a ella, pero retrocedió como si yo fuera un extraño peligroso. No te acerques a mí. Estoy harta de tus manipulaciones, Marco. Harta de vivir con un mentiroso. Sus lágrimas parecían reales. Su dolor parecía genuino. Durante años, esas lágrimas habían sido mi kriptonita. La razón por la cual siempre terminaba disculpándome por crímenes que no había cometido. Lo que más me dolía no eran las acusaciones en sí, sino la coordinación perfecta con la que aparecían. Siempre había un familiar de Carmen que, casualmente, me había visto en el momento equivocado, en el lugar equivocado. Siempre había una nueva evidencia que surgía justo cuando las cosas parecían calmarse entre nosotros. Recordé la vez que su primo Javier juró haberme visto en un bar con una mujer cuando yo estaba en casa de mis padres cuidando a mi padre enfermo, o cuando su tía Rosa encontró mensajes sospechosos en mi teléfono que yo jamás había enviado. Cada episodio seguía el mismo patrón: acusación, testigos familiares, mi desesperada defensa y finalmente mi humillante súplica de perdón por algo que no había hecho. ¿Sabes qué, Marco? Mi familia me ha ofrecido quedarme en casa de mi hermana hasta que decidamos qué hacer con nuestro matrimonio. Carmen anunció con una frialdad que me heló la sangre. Creo que necesito espacio para pensar. ¿Espacio para pensar? Repetí sintiendo cómo mi voz se quebraba. Carmen, llevamos 6 años casados. Si hay problemas, podemos resolverlos juntos. Podemos ir a terapia de pareja. Podemos. La terapia no funciona con mentirosos compulsivos. Me cortó brutalmente. Y no voy a seguir siendo la tonta que cree en las palabras de un infiel. Esa noche, mientras Carmen hacía su maleta con movimientos calculadamente dramáticos, yo me quedé sentado en el sofá de nuestra sala, mirando al vacío. 6 años de matrimonio reducidos a acusaciones sin fundamento, 6 años de mi vida defendiéndome de crímenes imaginarios. Pero había algo en toda esta situación que no encajaba. Algo en la manera tan perfectamente orquestada en que cada descubrimiento aparecía. En el fondo de mi mente, una vocecita pequeña susurraba que tal vez había más en esta historia de lo que podía ver. Pero en ese momento, destruido emocionalmente y convencido de que estaba perdiendo a la mujer de mi vida, esa voz era apenas un murmullo inaudible. Lo que no sabía era que en unos pocos días, esa voz se convertiría en un rugido ensordecedor cuando descubriera la verdad más devastadora de mi vida. Los días siguientes fueron un infierno emocional calculado con precisión quirúrgica. Carmen se había mudado a casa de su hermana Patricia.
Pero eso no significaba que las acusaciones hubieran cesado. Al contrario, ahora tenía un ejército de familiares bombardeándome constantemente con nuevas evidencias de mi supuesta infidelidad. El lunes por la mañana, mientras intentaba concentrarme en mi trabajo como ingeniero de sistemas, recibí una llamada de mi suegra, doña Elena. Su voz sonaba cargada de esa falsa preocupación maternal que había perfeccionado durante años. Marco, hijo, necesito hablar contigo. Es sobre Carmen y, bueno, sobre lo que está pasando en tu matrimonio, me dijo con un suspiro teatral. ¿Podrías venir a casa esta tarde? Hay cosas que necesitas saber. Esa tarde me dirigí a casa de mis suegros con el corazón encogido. Durante 6 años había intentado ganarme el respeto de esa familia, especialmente el de doña Elena. Siempre sentí que me toleraba más que aceptarme, pero jamás imaginé hasta qué punto me despreciaba. Siéntate, Marco, me indicó cuando llegué, señalando una silla en el comedor familiar donde habíamos compartido tantas cenas navideñas. Lo que voy a decirte no es fácil, pero creo que mereces conocer la verdad. Mi corazón se aceleró. Finalmente alguien iba a explicarme qué diablos estaba pasando. Carmen me ha confesado que esta no es la primera vez que sospecha de ti, comenzó doña Elena, sus ojos clavados en los míos con una intensidad perturbadora. Desde hace más de 2 años, varios miembros de la familia han visto comportamientos cuestionables de tu parte. ¿Qué comportamientos, doña Elena? Por favor, sea específica, le supliqué, sintiendo esa familiar desesperación creciendo en mi pecho. Javier te ha visto en lugares extraños con mujeres que no conocemos. Rosa encontró esos mensajes en tu teléfono. Luis confirmó lo del hotel. Y yo misma he notado cómo cambias cuando recibes ciertas llamadas. Enumeró cada evidencia con la precisión de un fiscal experimentado. Lo que más me desconcertaba era la seguridad con la que hablaba, como si cada uno de esos episodios fuera un hecho irrefutable. Pero yo recordaba perfectamente cada momento que mencionaba, y en ninguno de ellos había hecho nada malo. Doña Elena, con todo respeto, creo que hay un malentendido gigantesco. Yo, jamás. Marco, me interrumpió levantando la mano. Sé que es difícil admitir los errores, pero negarlos solo empeora las cosas. Mi hija está destrozada. Ayer lloró durante 3 horas en el hombro de Patricia. Esa imagen me partió el alma. Carmen llorando, sufriendo por algo que yo supuestamente había hecho pero que era completamente falso. Me levanté de la silla, caminé hacia la ventana y miré hacia el jardín donde Carmen y yo habíamos anunciado nuestro compromiso hace 7 años. ¿Qué puedo hacer para demostrar mi inocencia? Pregunté con la voz quebrada. ¿Qué necesitan ver para creerme? Doña Elena se acercó y puso su mano en mi hombro con una suavidad que contrastaba brutalmente con la frialdad de sus palabras. Hijo, el problema no es la evidencia. El problema es la confianza. Y la confianza, una vez rota, es muy difícil de reparar, me dijo con una tristeza que parecía genuina. Tal vez lo mejor sería que tomaras un tiempo para reflexionar sobre tus acciones y decidir si realmente quieres salvar este matrimonio. Salí de esa casa sintiéndome como un criminal convicto sin haber cometido ningún crimen. Durante el camino de regreso, mi teléfono no dejó de sonar. Primero fue Patricia, la hermana de Carmen, quien me habló durante 20 minutos sobre lo destrozada que estaba mi esposa. Luego Luis, mi cuñado, quien me explicó con detalles escalofriantes cómo supuestamente me había visto en ese hotel. Hermano, no quería meterte en problemas, pero Carmen me presionó para que le dijera la verdad, me explicó Luis con una voz que sonaba genuinamente apenada. Te vi salir del Hotel Plaza con una mujer rubia, alta, vestida de rojo. Era un sábado por la tarde, hace como 3 semanas. Luis, te juro por la memoria de mi padre que ese sábado estuve en casa arreglando la tubería del baño. Carmen puede confirmarlo, estuvimos juntos todo el día, le respondí con desesperación. Marco, hermano, tal vez no recuerdas bien las fechas. Cuando uno tiene aventuras, es fácil confundir los días, me dijo con un tono paternalista que me hirvió la sangre. Esa noche, solo en mi casa, me senté frente a mi computadora e intenté reconstruir mentalmente cada momento de las últimas semanas. Revisé mi agenda, mis correos, mis registros de trabajo. Todo confirmaba mi versión de los hechos, pero aparentemente mi palabra no valía nada contra el testimonio coordinado de la familia de Carmen. Lo más frustrante era la perfección con la que cada testigo recordaba detalles específicos. La hora exacta, la ropa de la supuesta mujer, el lugar preciso, incluso conversaciones que supuestamente habían escuchado. Era como si hubieran sido entrenados para recordar una historia que yo jamás había vivido. Durante los siguientes días, la campaña psicológica se intensificó.
Recibía mensajes de diferentes familiares de Carmen, cada uno aportando su granito de arena a la montaña de evidencias en mi contra. Su primo Alberto me envió un mensaje diciendo que me había visto actuando sospechosamente en el supermercado. Su tía Marta me llamó para decirme que había escuchado rumores sobre mí en el vecindario. Cada nueva acusación era como una puñalada en el alma, pero lo que más me destrozaba era la reacción de Carmen. Los pocos mensajes que intercambiábamos eran fríos, cortantes, llenos de un desprecio que me era completamente ajeno. No puedo verte ahora mismo, Marco. Necesito procesar todo lo que he descubierto sobre ti, me escribió un jueves por la noche. Mi familia me está apoyando mucho en este proceso. Al menos sé que puedo confiar en ellos. Esa frase me quedó resonando durante horas. Al menos sé que puedo confiar en ellos. Como si yo fuera el enemigo y su familia fueran los héroes de esta historia retorcida. Pero había algo en todo esto que empezaba a molestarme más allá del dolor emocional. La coordinación, la precisión, la manera en que cada revelación aparecía justo en el momento perfecto para causarme el máximo daño psicológico. Era como si alguien estuviera dirigiendo una obra de teatro muy elaborada, y yo era el único actor que no conocía el guión. Sin embargo, todavía estaba demasiado enamorado, demasiado desesperado por salvar mi matrimonio, como para escuchar esa voz interior que susurraba que algo no cuadraba en absoluto. Lo que no sabía era que muy pronto, esa voz se convertiría en un grito ensordecedor cuando descubriera la maquinaria perfecta de mentiras que habían construido a mi alrededor. 2 semanas después del exilio de Carmen, mi vida se había convertido en una rutina de supervivencia emocional. Trabajaba durante el día tratando de mantener la concentración. Y por las noches me sumergía en una depresión que parecía no tener fondo. Pero fue precisamente en una de esas noches oscuras cuando conocí a la persona que cambiaría todo. Mi nuevo vecino, Roberto Mendoza. Roberto era investigador privado jubilado, un hombre de 58 años con ojos penetrantes que se había mudado al apartamento de al lado hacía apenas una semana. La primera vez que hablamos fue cuando me encontró en el pasillo, claramente devastado después de otra llamada telefónica con Carmen que había terminado en lágrimas y acusaciones. «Disculpa que me entrometa, pero no puedes seguir así, muchacho», me dijo con una franqueza que me tomó desprevenido. He visto muchos casos en mi carrera, y tú tienes toda la pinta de alguien que está siendo manipulado sistemáticamente. Al principio pensé que era solo la compasión de un extraño, pero Roberto insistió en invitarme a tomar un café. Durante 3 horas le conté toda mi historia. Las acusaciones constantes, los testimonios perfectamente coordinados de la familia de Carmen, la manera en que cada evidencia aparecía en el momento más oportuno. Roberto me escuchó en silencio, tomando notas mentales con la precisión de alguien que había dedicado décadas a desenmarañar mentiras. «Marco, en 30 años de investigación he visto muchos casos de infidelidad real», me dijo finalmente, «y este no se parece en nada a esos casos. Esto huele a operación coordinada». ¿Operación coordinada? Roberto, son mi esposa y mi familia política, no una organización criminal. Le respondí con una risa amarga. ¿Quién te dice que no pueden ser ambas cosas?, replicó con una seriedad que me heló la sangre. Déjame preguntarte algo. ¿Tienes acceso a alguna computadora o dispositivo que Carmen haya usado en el pasado? ¿Algo donde pueda haber dejado rastros digitales? Lo pensé durante un momento. Efectivamente, Carmen tenía una laptop vieja que había dejado en el estudio de la casa cuando compró su nueva computadora el año anterior. La habíamos guardado en el armario por si acaso, pero nunca la habíamos usado. Creo que sí, le dije dubitativo. Pero no puedo simplemente espiar a mi esposa. Eso sería. Marco, me interrumpió Roberto con firmeza. Si alguien te está haciendo gaslighting sistemático, revisar evidencias no es espionaje, es supervivencia. Esa noche, después de mucho debate interno, saqué la laptop vieja de Carmen del armario. Mis manos temblaban mientras la encendía. Una parte de mí esperaba encontrar pruebas reales de que yo había perdido la razón, de que efectivamente había hecho cosas terribles que mi mente había borrado selectivamente, pero lo que encontré fue mucho peor. La computadora tenía sesiones guardadas de varias cuentas de redes sociales de Carmen y también algunos documentos que no había borrado completamente. Al principio todo parecía normal, fotos familiares, conversaciones casuales, documentos de trabajo, pero luego encontré una carpeta llamada Familia Privado, que tenía una fecha de creación de hace 2 años. Adentro había una serie de documentos de Word con títulos que me pusieron los pelos de punta. Cronología, Proyecto M, lista de contactos y roles, presupuesto mensual, operación,
Abrí el documento Cronología, Proyecto M, con el corazón latiendo como un tambor. Lo que leí me dejó sin respiración. Marzo 2022. Inicio oficial del plan. Carmen coordina primera evidencia con Luis. Hotel. Pago, $500. Abril 2022. Rosa simula descubrimiento de mensajes falsos en teléfono de M. Pago, $300. Mayo 2022. Javier confirma avistamiento en bar. Testimonial coordinado con Carmen. Pago, $400. Junio 2022. Doña Elena inicia fase de preocupación maternal. Sesiones de manipulación psicológica. Pago, $200 mensuales. La lista continuaba mes por mes, detallando cada una de las evidencias que habían usado en mi contra durante los últimos 2 años. Cada acusación, cada testigo, cada lágrima de Carmen había sido cuidadosamente planificada y pagada. Con las manos temblorosas abrí el documento, lista de contactos y roles. Carmen Rodríguez, directora del proyecto, coordinadora general. Luis Rodríguez, testigo principal, especializado en avistamientos. Patricia Rodríguez, apoyo emocional, refugio temporal. Elena Morales, manipulación psicológica, autoridad moral. Javier Morales, testigo secundario, confirmaciones. Rosa Morales, especialista en evidencia digital. Alberto Morales, testigo de apoyo, rumores del vecindario. Pero lo que me destrozó completamente fue el documento, presupuesto mensual, operación, pagos familiares. 1,500 mensuales, Luis, testimonio principal, $500, Elena, manipulación psicológica, $200, Patricia, apoyo logístico, $300, Javier, testimonios secundarios, $200, Rosa, evidencia digital, $200, Alberto, rumores y chismes, $100 total mensual, un $500 total proyectado 24 meses, 36 $100, objetivo, aislamiento psicológico completo de M. Control total sobre decisiones financieras y emocionales. Me quedé sentado frente a la pantalla durante horas, leyendo y releyendo esos documentos. 6 años de matrimonio, 2 años de tortura psicológica sistemática. Y todo había sido una mentira perfectamente orquestada. Carmen no solo había fingido amarme, había convertido mi destrucción emocional en un negocio familiar. Al día siguiente llamé a Roberto y le mostré lo que había encontrado. Su reacción fue de ira profesional. Esto es maldad pura, Marco. No he visto algo tan calculado en décadas de carrera, me dijo mientras fotografiaba cada documento con su teléfono. Pero tenemos que conseguir más evidencias antes de que se den cuenta de que sabes la verdad. ¿Más evidencias? Roberto, esto es suficiente para... No, muchacho, esto es solo el comienzo. Si confrontas a Carmen ahora, van a negar todo. Van a decir que falsificaste los documentos. Van a convertirte en el villano otra vez, me explicó con la paciencia de un mentor. Necesitamos pruebas irrefutables, grabaciones, transferencias bancarias, conversaciones en tiempo real. Durante los siguientes días, Roberto me enseñó técnicas básicas de investigación. Instalamos aplicaciones de grabación en mi teléfono, configuramos una cámara oculta en mi auto y lo más importante, Roberto me ayudó a mantener la fachada de esposo destrozado y arrepentido. La clave es que sigan creyendo que tienen el control total sobre ti, me aconsejó. Mientras tanto, vamos a recopilar evidencias que destruirán su pequeño imperio de mentiras. El viernes por la noche, Carmen finalmente aceptó verme. Habíamos quedado en encontrarnos en un café cerca de casa de su hermana. Yo llegué con mi teléfono grabando y una pequeña cámara que Roberto me había prestado oculta en el bolsillo de mi camisa. Marco, te veo terrible, me dijo Carmen cuando me vio llegar. Sus ojos mostraban una preocupación que ahora sabía que era completamente falsa. ¿Has estado durmiendo? No mucho, admití, y técnicamente no estaba mintiendo. Carmen, necesito saber qué puedo hacer para salvarnos. Estoy dispuesto a lo que sea. Durante la siguiente hora, Carmen me dio la performance de su vida. Lloró, me abrazó, me dijo que quería que las cosas funcionaran, pero que necesitaba garantías de mi cambio. Y luego, como si hubiera estado esperando el momento perfecto, dejó caer la bomba. Marco, mi familia está dispuesta a ayudarnos a reconstruir la confianza, me dijo tomando mis manos con ternura fingida. Pero necesitas demostrar que estás comprometido con cambiar. ¿Qué tipo de demostración?, pregunté, aunque ya sospechaba hacia dónde iba la conversación. Bueno, para empezar, creo que deberías considerar poner algunas de nuestras propiedades a mi nombre. Ya sabes, como muestra de transparencia y compromiso, me dijo con la naturalidad de quien pide que le pasen la sal. Ahí estaba. El verdadero objetivo de toda esta operación psicológica no era solo el control emocional.
Era el control financiero total. ¿Te refieres a la casa? ¿A las cuentas de ahorro? Pregunté fingiendo confusión. Exacto. Y tal vez deberíamos revisar tu testamento también. Ya sabes, para asegurarme de que realmente estás comprometido con nuestro futuro juntos, añadió con una sonrisa que ahora me resultaba absolutamente siniestra. Salí de esa reunión con evidencias grabadas de extorsión emocional y chantaje financiero. Pero más importante aún, salí con la confirmación de que Roberto tenía razón. Esto era una operación criminal disfrazada de drama familiar. Esa noche, mientras organizaba todas las evidencias que habíamos recopilado, me di cuenta de que ya no era la víctima de esta historia, era el detective de mi propia vida, y estaba a punto de resolver el caso más importante de mi existencia. Lo que Carmen y su familia no sabían era que el hombre destrozado que creían tener bajo control estaba a punto de convertirse en su peor pesadilla. El momento de la verdad llegó exactamente 3 semanas después de mi reunión con Carmen en el café. Durante ese tiempo, Roberto y yo habíamos construido un arsenal de evidencias tan sólido que parecía imposible de refutar. Pero lo que Carmen no sabía era que yo había decidido darle una última oportunidad de confesar voluntariamente antes de destruir su mundo. La cité en nuestro restaurante favorito, el mismo lugar donde me había pedido matrimonio hace 7 años. Era un sábado por la noche, y Carmen llegó vestida elegantemente, con esa sonrisa que una vez me había hecho creer que era el hombre más afortunado del mundo. «Marco, te ves mucho mejor», me dijo mientras se sentaba frente a mí. «¿Has estado yendo a terapia como te sugerí?» «Sí, he estado reflexionando mucho sobre nuestro matrimonio», respondí con una calma que me sorprendió a mí mismo. «De hecho, hay algunas cosas que me gustaría aclarar contigo». Carmen asintió con esa expresión de falsa comprensión que había perfeccionado durante años. «Por supuesto, amor. Estoy aquí para escucharte». Saqué mi teléfono y lo puse sobre la mesa entre nosotros. Carmen lo miró con curiosidad. «Carmen, antes de continuar, quiero preguntarte algo muy simple. ¿Hay alguna posibilidad de que me hayas mentido sobre las infidelidades que me has estado acusando?» Su expresión cambió instantáneamente. La máscara de comprensión se resquebrajó por un segundo antes de que recuperara su compostura. «Marco, ¿a qué viene esa pregunta tan extraña? Sabes perfectamente que nunca te he mentido. Todo lo que te he dicho es porque me duele verte destruyendo nuestro matrimonio», respondió, pero algo en su voz sonaba menos segura que antes. «Perfecto», dije con una sonrisa que ella no supo interpretar. «Entonces no tendrás problema en explicarme esto». Toqué la pantalla de mi teléfono y comenzó a reproducirse la grabación de nuestra conversación en el café 3 semanas atrás. Específicamente la parte donde me había pedido traspasar las propiedades a su nombre como muestra de confianza. El color se drenó completamente del rostro de Carmen. «Marco, ¿me estás grabando? ¿Cómo te atreves a...?» «Cariño, esto es solo el aperitivo», la interrumpí con una tranquilidad que parecía sacada de una película. «¿Te gustaría escuchar la conversación que tu hermano Luis tuvo con Patricia la semana pasada? Resulta que Roberto, mi vecino investigador, instaló algunos dispositivos muy interesantes en lugares muy estratégicos». Carmen se quedó paralizada. Sus ojos se movían frenéticamente, como si estuviera calculando qué tanto sabía yo. «No sé de qué me hablas, Marco». «Roberto». «¿Quién es Roberto? ¿Estás teniendo una crisis nerviosa?» Sonreí y saqué de mi bolsillo una pequeña carpeta que contenía impresiones de los documentos que había encontrado en su laptop. «Cronología, Proyecto M», leí en voz alta. «Marzo 2022, inicio oficial del plan. Carmen coordina primera evidencia con Luis, hotel. Pago, $500. Vi cómo Carmen intentaba procesar lo que estaba escuchando. Su respiración se aceleró y sus manos comenzaron a temblar. Eso es imposible. ¿Tú no tienes acceso a tu laptop vieja? ¿La que dejaste en el armario del estudio?» Completé su frase con una sonrisa que debe haber parecido diabólica. «Carmen, llevas 2 años administrando un presupuesto mensual de $1,500 para pagar a tu familia por mentir sobre mí. ¿Realmente pensaste que nunca lo descubriría?» La máscara de Carmen se desplomó completamente. En lugar de la esposa dolida y traicionada que había interpretado durante años, frente a mí se sentaba una mujer calculadora que había sido atrapada con las manos en la masa. «Marco, puedo explicarlo todo. No es lo que parece». «¿Ah, no? Entonces, explícame qué parte de objetivo, aislamiento psicológico completo de M, control total sobre decisiones financieras y emocionales no es exactamente lo que parece», dije mientras le mostraba la impresión del documento.
Carmen miró a su alrededor desesperadamente, como buscando una salida o esperando que alguien viniera a rescatarla. ¿Sabes lo que más me impresiona, Carmen? Continué, disfrutando cada segundo de su desesperación. La creatividad de tu familia. Rosa Morales, especialista en evidencia digital. Muy profesional el título que le pusiste a tu tía por plantar mensajes falsos en mi teléfono. Marco, por favor, déjame explicarte. Nosotros. La situación se nos fue de las manos, balbuceó Carmen, y por primera vez en años, las lágrimas en sus ojos parecían genuinas. Oh, todavía no he terminado, dije con una calma que contrastaba brutalmente con su pánico creciente. Roberto y yo también conseguimos acceso a tus cuentas bancarias. ¿Sabías que las transferencias mensuales a los miembros de tu familia están perfectamente documentadas durante los últimos 2 años? Bank of America guarda registros muy detallados. Carmen se cubrió el rostro con las manos. Su respiración se había vuelto errática y podía ver que estaba al borde del colapso. ¿Por qué, Carmen?, le pregunté, y por primera vez en toda la conversación mi voz mostró algo de la herida emocional que había estado ocultando. ¿Por qué casarte conmigo solo para destruirme? Ella levantó la vista y en sus ojos vi algo que jamás había visto antes. Culpa genuina mezclada con terror. Al principio era solo para conseguir la residencia, susurró con una voz quebrada. Pero luego vi todo lo que tenías. Tu estabilidad financiera, las propiedades, y pensé que podía quedarme con todo sin que te dieras cuenta. ¿Y el amor? ¿Los 6 años de matrimonio? ¿Todo fue actuación? Marco, parte de mí sí llegó a sentir algo por ti, pero el plan ya estaba en marcha y mi familia dependía del dinero. Intentó explicar, pero sus palabras sonaban vacías incluso para ella misma. En ese momento mi teléfono vibró. Era un mensaje de Roberto. Listos en posición. Carmen tiene 15 minutos para llegar al auto antes de que activemos la siguiente fase. Sonreí y le mostré el mensaje a Carmen. ¿Sabes qué es lo hermoso de todo esto, Carmen? Que yo aprendí de ustedes. Durante estas 3 semanas no solo recopilé evidencias de su estafa, también me aseguré de que cada miembro de tu familia supiera exactamente lo que los demás estaban haciendo. Los ojos de Carmen se llenaron de horror. ¿Qué quieres decir? Quiero decir que tu hermano Luis ahora sabe que tu madre estaba recibiendo el doble de dinero que él por el mismo trabajo. Tu tía Rosa descubrió que Patricia estaba tomando comisiones extra por servicios especiales. Y tu querida madre Elena acaba de enterarse de que tú planeabas cortarle el presupuesto una vez que consiguieras las propiedades. Carmen se levantó de la mesa abruptamente, derribando su vaso de agua. Eso no es verdad. Tú no puedes saber. Roberto es muy bueno plantando información falsa convincente, admití con orgullo. En este momento, tu familia está teniendo una reunión de emergencia en casa de tu madre. Y según mis cálculos, están a punto de descubrir que su directora de operaciones los ha estado estafando tanto como a mí. El teléfono de Carmen comenzó a sonar frenéticamente. Primero Luis, luego Patricia, después su madre. Ella miraba el teléfono sin atreverse a contestar. ¿Sabes cuál es la diferencia entre tu venganza y la mía, Carmen? Le pregunté mientras me levantaba de la mesa y dejaba un billete de $50 para pagar la cena. Tú destruiste a un inocente. Yo estoy destruyendo a una organización criminal. Cuando me dirigía hacia la salida, me volví una última vez para verla. Carmen seguía parada junto a la mesa, con el teléfono sonando sin parar en sus manos temblorosas, completamente destrozada. Ah, y Carmen, dije desde la puerta del restaurante, revisa tu correo electrónico cuando llegues a casa. Te envié copias de toda la evidencia que voy a presentar mañana lunes en la demanda de divorcio, y también en la denuncia por fraude matrimonial y extorsión. Salí del restaurante sabiendo que el imperio de mentiras que habían construido a mi costa se estaba desmoronando pieza por pieza. Y que la mujer que había convertido mi vida en un infierno durante años, finalmente estaba sintiendo una fracción del dolor que me había causado. Pero esto era apenas el comienzo de su caída. 6 meses después de esa noche en el restaurante, mi vida había dado un giro de 180 grados que jamás habría imaginado posible. Estoy sentado en la terraza de mi nuevo apartamento con vista al mar, escribiendo estas líneas mientras observo un atardecer que por fin puedo disfrutar sin el peso de la manipulación y las mentiras que cargué durante años. La demanda de divorcio se resolvió en tiempo récord. Cuando el abogado de Carmen revisó la montaña de evidencias que Roberto y yo habíamos recopilado, le recomendó a su cliente que aceptara la separación de bienes sin ningún tipo de compensación.
Más aún, Carmen tuvo que devolver más de $30,000 que había desviado de nuestras cuentas conjuntas durante los últimos 2 años para financiar su operación familiar. Pero el verdadero colapso de su imperio de mentiras comenzó exactamente como había predicho. Desde adentro. La reunión familiar de emergencia que habían tenido esa noche del sábado terminó en una batalla campal que los vecinos pudieron escuchar desde 3 cuadras de distancia. Luis descubrió que Carmen había estado pagándole $200 menos de lo prometido durante meses. Patricia se enteró de que su hermana había estado descontando comisiones administrativas de los pagos familiares, y doña Elena, la matriarca manipuladora, descubrió que Carmen planeaba eliminar gradualmente a todos los empleados una vez que tuviera control total sobre mis propiedades. La desconfianza sembrada por Roberto floreció hermosamente. En cuestión de una semana, la familia que había estado perfectamente coordinada durante 2 años para destruirme, se había convertido en un nido de víboras que se devoraban entre sí. Luis, desesperado por limpiar su nombre ante mí, me contactó directamente para confesarlo todo. En una grabación de 2 horas que entregué a las autoridades, detalló no solo su participación en la estafa matrimonial, sino también otros esquemas que la familia había operado contra diferentes víctimas durante años. Marco, hermano, sé que no tengo perdón, pero necesitas saber que Carmen había planeado esto desde antes de conocerte, me confesó durante nuestra última conversación. Ella y mi madre habían identificado varios hombres con dinero en la ciudad. Tú no fuiste el primero, solo fuiste el más exitoso. Esa revelación me permitió contactar a otras víctimas del clan Morales Rodríguez. Resultó que habían perfeccionado este sistema durante años. Matrimonios falsos, chantaje emocional, aislamiento psicológico y transferencia de propiedades. Éramos al menos 5 hombres que habíamos pasado por el mismo infierno. La investigación criminal se expandió rápidamente. Carmen fue acusada de fraude matrimonial, extorsión y asociación ilícita. Doña Elena enfrentó cargos por liderar una organización criminal familiar. Los hermanos y tíos que habían participado como testigos fueron procesados por complicidad y perjurio. El juicio se convirtió en un circo mediático. Los periodistas locales no podían creer la sofisticación de la operación. Contratos escritos, presupuestos detallados, cronologías precisas y hasta evaluaciones de rendimiento de los empleados familiares. Una cadena de noticias nacional llegó a llamarlo el caso de la mafia matrimonial más organizada en la historia del Estado. Carmen intentó declararse víctima de su propia familia, alegando que había sido presionada por doña Elena para participar en el esquema. Pero los documentos en su propia computadora, escritos de su puño y letra digital, demostraban claramente que ella había sido la arquitecta de toda la operación. La sentencia fue más dura de lo que cualquiera había esperado. Carmen recibió 8 años de prisión y una multa de $150,000. Doña Elena fue sentenciada a 12 años por liderar la organización criminal. Los demás miembros de la familia recibieron entre 3 y 6 años, dependiendo de su nivel de participación. Pero más allá de la justicia legal, la verdadera satisfacción vino cuando me di cuenta de cómo había crecido durante todo este proceso. La empresa de consultoría en sistemas que fundé después del divorcio se convirtió en un éxito rotundo. La claridad mental que obtuve al liberarme de años de gaslighting me permitió tomar decisiones profesionales que jamás me había atrevido a considerar mientras estaba bajo el control psicológico de Carmen. Contraté a Roberto como investigador corporativo y juntos desarrollamos un sistema de verificación de antecedentes para empresas que ahora opera en 3 estados. También me convertí en voluntario de una organización que ayuda a víctimas de abuso psicológico y chantaje emocional. Mi historia se convirtió en un caso de estudio que utilizan terapeutas especializados para ayudar a otros hombres y mujeres a identificar patrones de manipulación sistemática en sus relaciones. Hace 3 meses conocí a Elena. Sí, irónicamente se llama igual que mi ex suegra, pero ahí termina cualquier similitud. Elena es psicóloga forense, especialista en casos de manipulación psicológica, y nos conocimos durante una conferencia donde yo narraba mi experiencia. Ella es todo lo que Carmen pretendía ser, genuina, transparente y emocionalmente madura. Marco, me dijo Elena durante una de nuestras primeras citas, lo que más me impresiona de tu historia no es cómo sobreviviste al abuso, sino cómo convertiste esa experiencia en una herramienta para ayudar a otros. Ayer recibí una carta desde la prisión estatal donde cumple condena Carmen. Era una disculpa de 3 páginas escrita a mano, donde me pedía perdón y admitía que había destruido al único hombre que realmente la había amado. La leí completa, pero no sentí ni rabia ni satisfacción. Solo una profunda tristeza por la mujer que había elegido la mentira y la codicia por encima del amor genuino que le había ofrecido. No respondí la carta.
Algunas heridas sanan mejor en silencio, y algunos capítulos de la vida se cierran mejor sin palabras adicionales. Esta mañana, mientras desayunaba en la terraza de mi nuevo hogar, reflexioné sobre todo lo que había aprendido durante estos años de pesadilla y posterior renacimiento. Aprendí que el gaslighting más peligroso es el que viene disfrazado de amor y preocupación familiar. Aprendí que la manipulación sistemática puede ser tan sutil que la víctima termina dudando de su propia realidad. Pero más importante, aprendí que la verdad siempre encuentra la manera de salir a la luz, especialmente cuando tienes las herramientas correctas y la determinación para buscarla. Roberto me enseñó algo que nunca olvidaré. Marco. La diferencia entre ser víctima y ser sobreviviente es la decisión de dejar de aceptar la versión de la realidad que otros quieren imponerte. Carmen y su familia creyeron que habían encontrado la víctima perfecta. Un hombre enamorado, confiado y económicamente estable que jamás sospecharía de las personas que supuestamente más lo amaban. Lo que no calcularon fue que ese mismo amor y confianza, una vez traicionados, se convertirían en la determinación inquebrantable de un hombre que había perdido todo lo que creía verdadero. Hoy, cuando veo a Carmen en las noticias relacionadas con nuevos hallazgos en su caso criminal, o cuando recibo llamadas de abogados de otras víctimas del clan familiar, ya no siento el dolor punzante que me acompañó durante años. En su lugar, siento una extraña gratitud. Carmen intentó destruirme, pero involuntariamente me liberó de una vida construida sobre mentiras que yo jamás habría descubierto por mi cuenta. Su traición me enseñó a valorar la autenticidad por encima de la comodidad, la verdad por encima de la armonía falsa, y mi propia intuición por encima de las manipulaciones externas. Ella creyó que me conocía lo suficiente para predecir cada uno de mis movimientos, pero subestimó completamente mi capacidad de evolucionar cuando me enfrentaba a la supervivencia emocional. Al final, Carmen no solo perdió su libertad, su dinero y su familia. Perdió la oportunidad de conocer al hombre en el que me convertí después de liberarme de sus cadenas psicológicas. Un hombre más fuerte, más sabio y paradójicamente más capaz de amar genuinamente porque ahora sé reconocer la diferencia entre el amor real y la manipulación disfrazada. La verdadera venganza no fue verla en prisión o recuperar mi dinero. La verdadera venganza fue convertirme en la versión de mí mismo que ella jamás me permitió ser cuando tenía control sobre mi vida. Elena tiene razón cuando dice que mi historia no es solo sobre sobrevivir al abuso, sino sobre florecer después de él. Y si hay algo que quiero que entiendan todos los que algún día se encuentren en una situación similar, es esto. Cuando alguien intenta destruirte sistemáticamente, no solo te está atacando a ti. Te está dando la oportunidad de descubrir una fuerza interior que jamás habrías conocido en circunstancias normales. Carmen intentó arrebatarme mi dignidad, pero acabó regalándome mi verdadera identidad. Hoy puedo decir con total certeza que soy un hombre más completo, más consciente y más auténtico de lo que jamás habría sido, si hubiera seguido viviendo en la cómoda ilusión de un matrimonio perfecto, construido sobre mentiras perfectas. Él intentó destruirme, pero acabó destruyendo solo las partes de mí que necesitaban morir para que pudiera renacer. Aprendí que la verdadera venganza no es devolver el daño sufrido. Es alcanzar una versión de ti mismo que tus enemigos jamás podrían haber imaginado.